Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy, en el curso de trigonometría, vamos a tratar un tema muy interesante, ¿no? Muy interesante. Luego de haber conocido la longitud del arco en la clase anterior, ahora vamos a tratar lo que corresponde al área del sector circular. Así que, sin más preámbulos, veamos cómo se calcula el área del sector circular. Tengan sus colores a la mano, les voy a pedir que pinten también algunas regiones. Bien, empezamos entonces. El área de un sector circular. ¿Cómo se determina? ¿Qué tengo que saber para un sector circular? ¿Y qué es un sector circular? ¿Qué es lo primero que tengo que aprender? Bueno, para ello hay que analizar la imagen. Analicemos la imagen que tienen ahí y veamos qué es un sector circular. Se llama sector circular a una parte del círculo, a una parte de todo el círculo. Observen la imagen. ¿Quién sería el sector circular en esa imagen? Sería Tinta. no, tinta es el ángulo. El sector circular es toda la región que tú estás viendo acá, que se ha pintado de color verde. Esa es la región circular, el sector circular. Ese es el sector circular, es parte de un círculo. Ese es el sector circular. Y este sector circular, al ser parte de un círculo, ¿qué tiene? Tiene área. Tiene área. Entonces, agarramos un color ahí, pueden colocar el color verde, un verde clarito, y vamos a pintar el sector circular. Pinten en este momento el sector circular. Todos pinten en su separate el sector circular. Un color verde, ligerito, ¿ah? Profesor, pero eso ya está pintado. Está sombreado. Remárquenlo ustedes con un color verdecito claro, o un Ah, color ok. más clarito, no un amarillito, no un color claro, ¿no? No oscuro. ¿Ya? Entonces, ese es el sector circular, estudiantes. Bien. Y como tú ves, es parte de un círculo. Es parte de un sector. El sector circular es parte de un círculo. Bien. A ver, ¿qué tenemos que conocer de ese sector circular? Del sector circular, para calcular el área, tienes que conocer dos datos básicos. Dos datos. El primer dato, ¿quién va a ser? Bueno, el primer dato es el ángulo. Ahora sí, el ángulo es el valor de tita. Ese ángulo, que voy a remarcar acá de color rojito, este es el ángulo, esa abertura. Ese ángulo tiene que estar expresado en radianes. Para calcular el área del sector circular, ese ángulo tiene que estar expresado en radianes. Y además, ¿qué debo conocer? Debo conocer el radio. ¿Quién es el radio? Bueno, mirando nuestro ejemplo, completen ahí. El radio es la distancia que hay desde el centro O, acá vamos a colocarle O, con minúscula ahí, centro O, mira, mejor con mayúscula, para que se note mejor lo voy a poner mayúscula ahí. Desde el centro O hasta un punto en la circunferencia. Por ejemplo, acá, hasta este punto, voy a colocar ahí un puntito, colóquenlo ustedes también ahí, acá le voy a colocar un puntito y acá otro puntito. El radio es la distancia desde el centro de la circunferencia O, por ejemplo, hasta el punto de la circunferencia, acá al que le llamo A, pueden completar ahí, y a este punto al que le llamo B. Ese sería el radio, esas distancias, desde el centro hasta un punto en la circunferencia. Completen ahí el gráfico, completen. Bien, pero profesor, a lo que vamos. El tema del día de hoy es calcular el área del sector circular. ¿Y cómo se calcula el área del sector circular? Se calcula aplicando la fórmula que estamos viendo ahí a continuación. S, a la que le voy a llamar S de superficie del sector circular, S, ahí está el sector, se calcula de la siguiente manera. Multiplicando el ángulo, mira, escúchenme bien, multiplicando el ángulo tita, que está en radianes,
por el radio elevado al cuadrado y toda esa distancia, toda esa medida dividido entre 2. Todo ello dividido entre 2. Muy bien, estudiantes. Así se determina el área del sector circular. Bien, estudiantes, ahora nos vamos al ejemplo número 1, así que hay que estar atentos, atentas, por favor. ¿Ah? Bien. Ejemplo número 1, ejercicio número 1. Dice, determina el área de un sector circular cuyo ángulo central mide pi tercios radián y el radio mide 6 centímetros. Bien, presten atención. Agarra un color amarillo. Agarra un color amarillo. Y vamos a pintar en este momento el sector circular. Pintamos el sector circular. Pinten todo el sector circular con un color amarillo. Lo que estás pintando de amarillo viene a ser todo el área del sector circular. Esa área es la que vamos a encontrar nosotros. Lo que estamos pintando en este momento de color amarillo. ¿Bien? Ese es el área que vamos a encontrar nosotros. Perfecto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Ese es el área. Pero, profesor, usted nos explicó hace un instante que para calcular el área, entonces nosotros tenemos que aplicar una fórmula. Así es. La fórmula para calcular el área es la siguiente. Es el área del sector circular es igual a la medida del ángulo θ, la medida del ángulo θ, multiplicado por el radio elevado al cuadrado y todo ello dividido entre 2. Esa es la fórmula para calcular el área del sector circular. Bien, esa fórmula no va a cambiar. Esa es la fórmula que voy a utilizar. A ver, ahora sí, analicemos los datos que tengo que tener presente para poder resolverlo. ¿Ya están listos? ¿Listas? ¿Ah? No copien, ¿ah? Le dije que no copiaran. Quiero que observen primero. Quiero que observen, sean observadores primero. A ver, entonces, profesor, para calcular el área en el gráfico y también en el texto, tenemos que identificar los datos. Agarren su regla, por favor, y color rojo. Según el problema, te dicen determinar el área. Subrayen la palabra área. Eso es lo que me está pidiendo. Área de un sector circular. Eso es lo que me está pidiendo, el área. Subrayenlo. De un ángulo, mira, cuyo ángulo central, mira, subrayen ángulo central. ¿Y cuánto mide el ángulo central? ¿Cuánto mide? Según lo que veo, el ángulo central mide pi tercios, eso se lee, pi tercios radián. Ah, profesor, el ángulo es pi tercios radián. Y en el gráfico, ¿dónde está el ángulo? Bueno, el ángulo está acá, este es el ángulo, el que ustedes ven pintado ahí de color rojito en este momento. Remárquenlo de color rojo, píntenlo de color rojo el ángulo. Ese es el ángulo pi tercios radián. Ese ángulo pi tercios es el valor de θ. Este es el valor de θ. ¿Te das cuenta? Ese es el valor de θ. Pi tercios radián. Y como estamos viendo, el ángulo ya está en radianes. Y es una condición básica que el ángulo debe estar en radianes. Ya está en radianes. Ya conozco el ángulo central. Pero agarren su regla. Hay otro dato en el problema. Dice que el radio mide 6 centímetros. ¿Quién es el radio? Si observan el gráfico, el radio es la longitud desde el centro de la circunferencia O hasta el punto A. OA. Así es, este es el radio. Y ahí coloquen la letra R que indica el radio. El radio mide 6 centímetros. Hasta ahí, niños y niñas. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Lo primero que tú tienes que hacer es lo siguiente. Identificar dos datos. Primero el radio y también el ángulo. El ángulo, para aplicar la propiedad, para aplicar la fórmula, debe estar, escúchame bien,
debe estar en grados radianes. Y como tú ves en el gráfico, el ángulo ya está en radianes. Ahora sí, ninguno me escribe. Todos observan cómo trabajar ello. Observen, ¿ah? Bien. Vamos a encontrar entonces ahora el ángulo del sector circular. Condiciones, profesor. Estas son las condiciones básicas. Mira, saber diferenciar. Mira la línea de color azul que voy a remarcar en este momento. Mira la línea de color azul. Saber diferenciar que esto es una fracción. Saber observar que esto es una fracción. Y una fracción hay que saber trabajarla. Listo, observen, miren cómo van a tener que trabajar ustedes. Lo primero que voy a hacer es colocar la igualdad. Entonces voy a colocar la igualdad. Y miren, no escriban, La igualdad lo voy a colocar a la altura, observa, ¿a la altura de qué? De esa línea de color azul, a la altura de la fracción. Acá también, como le dije que no escribieran, acá también voy a hacer lo mismo. La igualdad la voy a colocar a la altura de la fracción. A esa altura voy a colocar la igualdad. Ah, profesor, ¿te das cuenta? A esa altura. ¿Te das cuenta? Por eso le dije que no escribieran. Hay que aprender primero observen. No dije que escribiera ninguno. Ah, entonces la superficie lo voy a colocar a esa misma altura. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó claro? No escriban, ¿ah? Sí, profesor. Observa ahora. Y lo primero que hago para resolver el ejercicio es colocar esa línea que indica la fracción. Esa línea voy a escribir primero. Porque en este momento lo que voy a hacer es colocar el ángulo θ. ¿Y quién es el ángulo θ? El ángulo ahí es pi tercios radián. Ah, el ángulo es pi tercios radián. Eso significa que yo tengo que escribir acá, mira, observa, debes escribir pi tercios en esta parte de la fracción. Ahí tienes que escribir pi tercios. ¿Te das cuenta? Ahí tienes que escribir pi tercios. Pero todo ello tiene que estar multiplicado por el radio al cuadrado. Observa, por favor. Ahí, mira dónde voy a colocar el símbolo de la multiplicación. A esta altura. Ahí voy a colocar el puntito de la multiplicación. Por el radio al cuadrado. Y según lo que veo en el problema, ¿quién es el radio? 6 centímetros. Entonces yo debo colocar 6 al cuadrado. Observa, pero no se escribe en cualquier sitio. No se escribe ahí. Ahí no se escribe 6 al cuadrado. Ahí no se escribe. Se escribe a la altura del valor de pi. Ahí, a esa altura, 6 al cuadrado. ¿Te diste cuenta? Y todo ello dividido entre ¿quién? Entre el número 2. Eso es muy importante. No escribas. Es muy importante que se hayan dado cuenta cómo ordenar. Es muy importante que aprendan a ordenar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo se ordena? Ninguna. Lo que viene a continuación, niños y niñas, ya es el cálculo. Observen con mucha atención, observen. Yo voy a mantener la igualdad, mira, la igualdad está a la misma altura de la fracción, mira la igualdad, a la misma altura. Y voy a respetar también el símbolo de la fracción, a la misma altura. ¿Te has dado cuenta de ello? A la misma altura. Y ahora sí resuelvo la operación. Como en toda operación combinada, cuando hay una potenciación, debo resolver la potenciación en primer lugar.
Yo te pregunto, ¿cuánto es 6 al cuadrado? 36. 36. 36. Miren cómo ordeno, ¿ah? Miren cómo ordeno. Coloco el valor de pi dividido entre 3. Ahí está. Pi tercios. Como está en radianes, ya lo trabajo directamente, pi tercios. Y miren cómo trabajo, ¿ah? Observa, no escribas. Observa. Coloco la multiplicación por y 6 a 36. 30. 36. Ahí colocamos 36. Ojo, no lo escribo ahí. Lo escribo a la altura del valor de pi. Ahí va el 36. Y todo eso dividido entre 2. ¿Hasta ahí quedó claro, estudiantes? Profesor, Dígame. profesor, tengo una pregunta. Claro, dígame la pregunta. Perdón, pero profesor, no entendí muy bien cómo se llama, profesor. ¿Cómo multiplicó al cuadrado? 6 al cuadrado. ¿Me Perfecto. lo podría explicar, por favor? Clase de potencias. Vamos a recordarlo ahorita. Ahí el radio siempre tiene que estar elevado al cuadrado. En este ejercicio, el radio en el gráfico, observo que 6. Cuando tú elevas 6 al cuadrado, 6 al cuadrado es lo mismo que decir el 6, que es la base, se multiplica 2 veces por sí mismo. 6 al cuadrado es como decir 6 por 6. No es 6 por 2, 12. No es 6 por 2. 6 elevado al cuadrado, el cuadrado me indica que la base 6 se multiplica. No, profesor, no, sí entiendo eso del 6 al cuadrado. Por Lo que le quería preguntar es cómo hizo o sea, cómo obtuvo 6 al cuadrado, en esa fracción, profesor. acá está, pues. El 6 al cuadrado, observa, el 6 al cuadrado es hacer esta operación. No, claro, no, eso no, lo que está, pi creo que era, profesor, pi, sí, claro, pi tercia multiplicado por 6 al cuadrado. ¿Por qué lo multiplica por 6 al cuadrado? Ah, ¿por qué? Ah, ya te entendí. 6 al cuadrado, ahí va 36. ¿Por qué multiplicas? Porque para calcular el área, lo que te expliqué al inicio, para calcular el área de un sector circular se utiliza esta fórmula. Esa es la fórmula. El ángulo tita, Ah, ya entendí, profesor. Y el radio es igual a 6 centímetros. así es. Y Y es como el radio está multiplicado por el cuadrado, entonces, elevado al cuadrado. elevado al cuadrado. Ya, muchas gracias, Ahí profesor. está, de ahí sale. Esa es la fórmula. ¿Sí? Y es lo que hace es reemplazar nada más. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? Bien. Listo. Acá viene la parte final. Observa con mucha atención. Acá viene la parte final. A continuación, miren, vamos a colocar, mira, voy a respetar ahí. Mira, observa, coloco el igual y respeto la línea de la fracción. Mira, esta de acá, la línea de color azul, la estoy respetando. Ahí. Acá viene la parte fundamental. Observa con mucha atención. Acá es donde yo voy a resolver esta expresión que estoy señalando ahí con el círculo. Miren bien, esto voy a resolver. ¿Y qué se hace para resolver? Miren, es la multiplicación de una fracción por un número. La fracción es pi tercios por el número que es 36. Y cuando resuelvas esa operación, lo que se hace es simplificar. Y la simplificación es una división. Y tú te preguntas, ¿qué tienen en común 36 y 3? Tienen tercia. Tercia. ¿Qué tienen tercia? Tienen tercia. ¿Qué significa la tercia? Dividir entre ¿cuánto? Entre 3. 3. Y le sacamos la tercia 36 y le sacamos la tercia 3. Y cuando dices tercia de 36, ¿cuánto es? 12. 12. Ahí está el 12. Tercia de 3, ¿cuánto es? 1. 1. Ahí está el 1. Y cuando divides 12 entre 1, ¿cuánto queda? 12.
2. 12. 12. Y ese 12, ¿por quién debes multiplicarlo? Por pi. Por ti. Miren el monitor. Ese 12 Por por pi. multiplica. Por Por pi. pi. Por Pi. pi. Y cuando multiplicas 12 por pi, nos va a quedar así. 12 pi. ¿Te das cuenta? Sobre 2. Y todo ello dividido entre 2. Y tú sabes que una fracción, ¿qué viene a ser? Una división. Una división. Y Una cuando, división. y cuando divides 12 entre 2, ¿a qué es igual? 6. 6 pi. 6 pi. Igual a 6. 6 pi. 6 pi. 6 pi. Ahí está. Ese es el área. Pero falta algo más. Nos falta algo más. Nos falta colocar las unidades. Y acá observa, mira bien, mira bien. Si el radio está expresado, observa, mira, si el radio está expresado en centímetros, y como hemos calculado el área, toda área tiene que estar elevado las unidades al cuadrado. O sea que el área de este sector circular es 6 pi centímetros elevados al cuadrado. Cuadrado. Al final colocamos las unidades. ¿Comprendieron, niños, niñas? Ok, profesor. Sí, profesor. se comprende. ¿Hasta ahí alguna pregunta de lo que tienen que trabajar en el ejercicio? No, teacher. ¿Entendieron el cálculo? Sí, profesor. ¿Entendieron cómo ordenar paso a paso? Profesor. Sí, profesor. Dígame. Siempre va a ser centímetros cuadrados. Va a ser centímetros cuadrados siempre y cuando el radio esté en centímetros. Si el radio está en metros, ya sería metros cuadrados. Depende de la unidad del radio. ¿Entendió? Una pregunta, ¿y de dónde sacó ese 2, ese cuadrado en centímetros? Lo vuelvo a explicar como le expliqué a tu compañero Marco. Esta es la fórmula. Profesor, ¿ya podemos copiar? Y la pueden copiar. La fórmula es la que tú estás viendo en el cuadradito de color rojo. ¿Estás viendo el cuadradito de color rojo? Esa es la fórmula para calcular el área del sector circular. El ángulo θ multiplicado por el radio al cuadrado dividido entre 2. Como el radio es igual a 6, el radio es igual a 6, por eso es que acá en la fórmula de reemplazar se coloca 6 al cuadrado. En esa posición que está ahí, no debajo, no al lado del número 3, a la altura del valor de pi. ¿Entendió, Alessandra? Sí, profesor. Muy bien, de ahí sale el cuadrado, ¿no? Porque es radio al cuadrado. Bien. Listo, vayan trabajando niños y niñas. Bien, estudiantes. Ustedes como tarea van a tener los siguientes ejercicios. Márquenlo ahí. Ustedes lo tienen ahí en su separata. Van a resolver el ejercicio número 1, el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2. Nada más. Ejercicio 1 y 2. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes ahí en casita, lo primero que van a hacer es el gráfico, el sector circular. ¿Ya? Van a hacer el sector circular. Y ustedes van a representar los datos. Van a representar los datos. Ahí vas a colocar el ángulo. Acá vas a colocar la medida del ángulo. Este ángulo vas a colocar ahí. Y acá vas a colocar el radio. El radio vas a colocarlo ahí. Así como está en el ejemplo número 1 que hemos visto. ¿Han comprendido? ¿Han comprendido? Sí, profesor. Muy bien. Eso Profesor. van a resolver el ejercicio número 1 y el número 2. Y escuchen primero, número 1 y número 2, como el ejemplo que hemos hecho en clase. ¿Quedó claro? El ejercicio 3 no lo hacen. La siguiente semana te explico cómo resolver el ejemplo 3. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, teacher. tengo una pregunta. Dime. ¿Siempre va a ser la misma figura? Así es. Para empezar,
aprendan a manejar el mismo gráfico, para empezar. Después ya te enseño a medir con el transportador, ya con precisión, la siguiente semana. La siguiente semana, sí, compás, transportador, regla y colores. Porque ahí sí te voy a enseñar con medidas reales y con ángulos. Así que